Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivipao TV. Vamos a conversar ahora con el destacado docente de la Facultad de Ciencias Económicas, además empresario aquí en la región de Libertad, el profesor Humberto Flores Cornejo, para hacer un análisis de cómo está impactando esta crisis generalizada que vive el país en el sector agroindustrial, sobre todo considerando que ese es un sector de gran importancia y que genera gran niveles de ingreso por ser la Libertad una zona muy beneficiada, rica en la producción de diferentes productos que son comercializados en los mercados internacionales. Profesor Humberto Flores, bienvenido a UPA Noticias. Muy buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Aquí estamos para comentar sobre esta situación bastante crítica para nosotros. Así es. Y desde su experiencia, profesor Flores, como académico y también como empresario, ¿cuál es la lectura de lo que está sucediendo actualmente en el Perú? La crisis se agudiza más en todos los niveles y esto obviamente que está impactando significativamente en el sector agroindustrial. ¿Cuál es el impacto que tiene en estos momentos? Bueno, en realidad el impacto viene desde los inicios de la campaña de Castillo del año pasado, ¿no? Cuando pasó a la segunda vuelta, y puntualmente cuando cuestionó el modelo económico, cuando propuso nueva reforma agraria, cuando propuso modificar la Constitución, cuando deslizó una cosa que fue muy grave para nosotros, que era desconocer los tratados de libre comercio o cuestionarlos. De ahí, la verdad que empezamos a dispararnos a los pies nosotros mismos, ¿no? De ahí hasta ahora las cosas, el problema lo estamos haciendo los propios peruanos, las causas de los motivos de la inflación que tenemos, la devaluación monetaria, la escasa inversión, la escasa atractividad para captar las inversiones internacionales. El Perú está perdiendo muchas oportunidades producto de esta situación de incertidumbre, de confrontaciones, de inestabilidad política y de falta de gobernabilidad. Ahora, hay una situación que se percibe también de los conflictos sociales. En las últimas semanas, estos 2 días de paralización, de obstrucción de carreteras, de vías de acceso, ¿cómo ha afectado la distribución o el trabajo de las agroindustrias aquí en La Libertad? Bueno, siempre andamos a salto de mata en ese sentido, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado que nuestros abastecimientos a nuestras empresas, así como la salida de los productos hacia los lugares de consumo o de distribución o de embarque, no se vea perjudicado. Por ejemplo, en la zona cercana a Trujillo nosotros tenemos una gran cantidad de establos y granjas, ¿no? Donde hay ganadería y crianza de aves, ¿no? La Libertad es la segunda región productora de carne de aves y huevos, la tercera región productora de carne de cerdo, y necesitamos un abastecimiento diario, sin medios de comunicación, sin conexión por alimento para estos lugares. ¿Cómo se desempeñan? Igualmente la salida de los productos de la agroexportación, estamos despachando nosotros alrededor de 100 contenedores diarios que tienen que llegar a puerto o a Callao o Paita, si la carretera está bloqueada. Mira, un detalle nomás, un contenedor que no llega a tiempo para su buque que lo está esperando en Lima pasado mañana, que el contenedor sale hoy y que está bloqueado en la carretera 3 días, esa carga se perdió irremediablemente, porque el barco se fue, no lo esperó, el barco tiene un itinerario, y la carga habría que esperar quién la lleva, o sea, si se consigue, y luego los productos normalmente tienen un periodo de vigencia, son perecederos, ¿no? Aunque sea carga refrigerada, pero no soporta más de 30 días, y se perdió, ya no, además que ya no llega a tiempo porque el cliente la pide con una fecha de entrega determinada para su consumo o para su distribución, y no llega. En realidad son grandes problemas. El transporte de nuestros trabajadores, nosotros, por ejemplo, en la zona de Chavimochic, en etapas 1 y 2, se mueven alrededor de 80.000 trabajadores, lo cual demanda unos 900 unidades de transporte de buses. ¿Cómo se abastece eso? En realidad son grandes problemas, ¿no? La expresión más grande fue en los meses de noviembre y diciembre de 2020,
donde hubo bloqueo de carreteras por varios días y las empresas agroindustriales se vieron obligadas a paralizar sus actividades. Entonces los cultivos que teníamos se quedaron sin explotar, sin aprovecharlo. Y perdimos una gran cantidad de ventas allí. Ahora, es cierto que estos conflictos sociales no son de ahora, arrastran de gestiones de gobiernos anteriores, don Humberto. Sin embargo, el gobierno sabía, este gobierno del profesor Pedro Castillo, de que se iban a generar incrementos en los combustibles, en el petróleo, en la gasolina, etcétera. Sin embargo, no se previó que estos reclamos, este pliego de reclamos iba a desencadenarse en estos paros, movilizaciones que incluso han dejado lamentablemente 5 personas fallecidas. Desde su experiencia como empresario, ¿cómo debió haberse atendido estos conflictos sociales sin esperar que desencadenen en estos actos vandálicos que todo el Perú ha sido testigo? Bueno, aquí hay varias cosas, Alberto. Primero, que los conflictos sociales no son nuevos, pues vienen con toda la vida republicana, ¿no? Luego ya hay unidades de gestión y de tratamiento y de prevención de estos conflictos sociales. Hay monitoreo, incluso por la Presidencia de la República o el Primer Ministro, la Oficina del Primer Ministro, la Defensoría del Pueblo tienen unidades de monitoreo de conflictos y otras ONGs también. O sea, no es novedad. Lo que pasa es que no se les ha dado la atención debida a estos problemas. Pero hay otra cuestión de que yo te digo, tengo que decir la verdad, ¿no? En realidad, el Perú se maneja sin autoridad, porque nosotros estamos dependiendo ahora de lo que dicen los organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo de afuera, nos gobiernan a nosotros. Entonces, el Perú no tiene autoridad. Yo pregunto, ¿acaso Estados Unidos está supeditada a mandatos de organismos internacionales en sus actos de gobierno? No. Hay que tener autoridad uno mismo y hacerse responsable. Entonces, los gobiernos de aquí son simples maniquíes que no toman decisiones con los debidos poderes que debe tener, o son gobiernos que se manejan con criterios de injusticia. ¿Dónde está el caso? Entonces, si yo fuera gobernante, en realidad yo delindara mi posición con respecto a lo que lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Y si tenemos que desafiliarnos, pues hay que desafiliarnos. Pero lo que pasa es que el Perú es el Perú y tiene que gobernarse, si no, los actos de gobierno aquí no se respetan. Inmediatamente cualquier ley, cualquier norma, cualquier acción, inmediatamente se apela, ¿no? Se presentan una serie de recursos legales aquí, constitucionales o en el extranjero, y los actos de gobierno se ven entorpecidos. Entonces, no hay una dinámica de gobierno. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Ahora, sí, dime. Bueno, le preguntaba, y en aras de lograr pues una armonía en estos tiempos tan difíciles, don Humberto, vemos que cada vez que hay un pronunciamiento, un discurso que se hace público de parte del Ejecutivo, sobre todo del Premier, del señor Aníbal Torres, siempre incitando a generar divisionismo, enfrentamientos entre clases sociales, entre ricos y pobres, entre gente en la costa y la sierra. Y eso pues sabemos que no es nada saludable para la política en el país. ¿Qué lectura le da a usted estos mensajes que en lugar de generar una unión, integración como país, al contrario, generan más polarización? Mira, Alberto, yo no culpo a Castillo ni a su equipo de gobierno. Yo culpo a los que lo eligieron a él y al gobierno de Castillo. Porque en todo caso son los propios peruanos los responsables. No es Castillo. Castillo tuvo la suerte, el privilegio de haber sido designado presidente de la República. Pero es nuestra responsabilidad pues elegir a alguien competente, porque él ya está designado allí con todas las prerrogativas legales, constitucionales, tiene reconocimiento. Ahora, que los empresarios cuestionemos a Castillo y le digamos que sea algo que lo estemos buscando, cómo lo sacamos, yo creo que es inaudito. Él tiene todo el respaldo constitucional para ser presidente de la República. Nosotros lo hemos elegido y hemos escogido eso. Atengámonos a las consecuencias. O sea, es decisión del propio pueblo peruano ese problema. Ahora, indudablemente él no tiene la capacidad, no tiene los equipos, y tengo que ser sincero en decir, él no es quien gobierna, a él lo gobiernan alguien que está detrás. Él no es el que toma las decisiones, él toma las decisiones
que le disponen a alguien que está detrás. Él no es el que define los destinos. Él quisiera dar un mensaje y lo dice a veces, pero después lo condicionan y se corrige. O ante los otros grupos humanos, otros grupos sociales, tiene otro discurso. Eso es lo que pasa aquí y no se están tomando las medidas. Ahora, estamos detrás de esto de que cuestionándolo, llamando al Congreso, que renuncie o buscando un medio para destituirlo del poder, pero ¿y el gobierno del país qué lo hace? A eso nos dedicamos. Entonces eso, repito, dificulta la atractividad del país para las inversiones, ni para los peruanos ni para los extranjeros. No se están promoviendo los programas de desarrollo nacional, perdemos el tiempo y nuestro espacio mental en los conflictos y no en las soluciones para el país. Entonces la situación es muy complicada en ese sentido, no hay desarrollo. Y eso se ve ¿en qué? En el atraso, en la falta de inversiones, en la poca disponibilidad de las personas para ser lúcidos en sus decisiones, y esto significa devaluación monetaria y significa inflación. Ahora, en este contexto que usted analiza, don Humberto, tendríamos que de repente esperar una respuesta inmediata del presidente, de rodearse, de convocar a los mejores profesionales, a los mejores técnicos que puedan asesorarlo y orientarlo. Ya hemos tenido experiencias en gabinetes que han fracasado y este gabinete que ahora preside el señor Aníbal Torres, también para algunos entendidos en la materia, líderes de opinión dicen que están en sus días contados. ¿Usted cree que este premier va a renunciar o va a verse obligado a renunciar? Pero es que no tendrá otras opciones mientras no llega a un consenso. Puede renunciar el premier, puede renunciar sus ministros, pero van a entrar otros de la misma calaña, de las mismas condiciones. O sea, y personas sumamente cuestionadas, sin cargos relevantes, sin una experiencia notoria, sin una trayectoria, sin una experiencia política. ¿Por qué? Muchas personas connotadas, bastante calificadas, han conversado con Castillo, pero no pudieron llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un objetivo, una visión y misión de país. La visión y misión de país que tiene Castillo y el equipo que está detrás de ellos políticamente, Cerrón y todas esas generaciones, no coincide pues por lo que nosotros, la gran mayoría de peruanos, pretendemos, esperamos de este país. O sea, nuestra estrategia de desarrollo va por un camino. Y su estrategia de ellos no son estrategias de desarrollo, son estrategias de tipo comunistoide, ¿no? Ni siquiera puedo decir comunista. Entonces, eso es un modelo ya extinguido, caduco, que no es de estos tiempos. Venir a hablar de pobreza, insultar a los agricultores con términos de campesinos, es un término despectivo. Yo soy agricultor, yo soy mochero, fui agricultor de campo, pero me avergüenza que me digan campesinos. Yo soy productor agrícola, ¿por qué no los tratamos así? Porque el término campesino les conviene usarlo a ellos. Correcto, don Humberto. Gracias, como siempre, por su participación en UPAO Noticias y esperemos cambios radicales en este gobierno para poder orientarnos por el camino del desarrollo que todos anhelamos. Muy amable, muchas gracias. Espero que sí, Alberto. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.